Noticias de última hora. Sabe Frixchi ratificó en la asamblea que zona donde se pretendía levantar el proyecto hecho, en Olón, no es un área protegida. La ministra de Ambiente dijo que en torno a la situación hay una campaña de desprestigio contra su gestión en la cartera de Estado. Desde el Pleno de la Asamblea Nacional, Sabe Frixchi, ministra de Ambiente, dio explicaciones sobre la actuación de la cartera de Estado respecto del proyecto urbanístico hecho Olón que la empresa Vinacin, de la cual es accionista la primera dama, Lavinia Balbonesi, pretendía construir en el esterillo Oloncito, en el cantón Olón, Santa Elena. La comparecencia de Frixchi duró alrededor de 20 minutos, la tarde del martes, 28 de mayo, y se marchó sin responder los comentarios y preguntas de los asambleístas. Señaló que el ministerio ha sido objeto de campañas de desinformación e incluso de calumnia. En ese sentido, aseveró que detrás de ello están personas con intereses políticos y económicos, cuyo propósito es desestabilizar la gestión del Ministerio de Ambiente. Resumió en 3 momentos la situación con el proyecto y la zona donde se buscaba levantar el complejo inmobiliario. En el proyecto urbanístico hecho no aplica una licencia ambiental, en función de su actividad, extensión y parámetros técnicos, aseveró la ministra. Dijo que por ello se lo categorizó como de bajo impacto, por el Sistema Único de Información Ambiental. Posteriormente, la Dirección Zonal 5 emitió el registro ambiental. Y aclaró que al no ser un proyecto extractivo, no aplica una consulta ambiental. Es falso que la zona del proyecto pertenece a un área protegida, ratificó. Que las coordenadas geográficas del proyecto reflejan que interseca con el bosque y vegetación protectores naturales Esterillo Oloncito, por lo que no hay limitaciones en bosque protector para la implementación de este tipo de proyectos, según el Código del Ambiente. Es falso que en la zona exista la presencia de la especie de manglar, apuntó Frixchi. Que en el área específica del proyecto lo que existe son las especies algarrobo, niem y manzano de playa. Argumentó que, según el reglamento del Código del Ambiente, la ejecución de proyectos de impacto no significativo requieren de un certificado ambiental, que no es una autorización administrativa como tal. Por otro lado, la ministra señaló que el Acuerdo Ministerial 072 del año 2001, el cual no ha sido modificado desde entonces, determina que el bosque Esterillo Oloncito, con una superficie de 2.25 hectáreas, fue declarado como parte del mecanismo Bosques y Vegetación Protectores. Recalcó que una declaratoria de bosque protector no es igual ni tiene los mismos efectos a una declaratoria de área protegida. Seguimos con las noticias. En huelga de hambre y deprimido por no tener acceso a estudios en línea, así vive el exvicepresidente Jorge Glas en la cárcel de La Roca. Son 48 días los que lleva detenido Glas, militante del correísmo, y de estos, 47 recluido en la prisión de máxima seguridad de Guayaquil. Todo lo que Jorge Glas puede hacer en su celda de la prisión de máxima seguridad La Roca durante la visita de su equipo de defensa legal está a la vista de los militares. No tiene privacidad y pasa a oscuras a partir de las 18. Así lo relata en contacto telefónico desde Bélgica su abogada Sonia Vera. El pasado 5 de abril fuerzas policiales ecuatorianas ingresaron a la Embajada de México en Quito y se llevaron bajo arresto al exvicepresidente ecuatoriano, quien se encontraba en la delegación diplomática con carácter de asilado. El día siguiente, el 6 de abril, fue trasladado con un fuerte operativo al centro penitenciario localizado en las afueras de Guayaquil. Son 52 días los que lleva detenido Glas, militante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, y de estos, 51 recluido en la cárcel La Roca. Sigue en huelga de hambre, con todo lo que eso implica. Se encuentra en una pequeña celda, sin luz, no tiene acceso a los estudios que estaba realizando de PhD, lo cual también es bastante deprimente para él, dijo Vera. La abogada, que actúa como parte del equipo de la defensa internacional de Glas, reconoció que hace más de 2 semanas no mantiene contacto con su cliente. La última comunicación la realizaron de forma virtual, a través de la aplicación Zoom, por medio del abogado Andrés Villegas, que se conectó desde la cárcel. Sé que continúa con la huelga de hambre, con suplementos vitamínicos y líquidos. Es lo único que tengo por conocimiento. No he tenido conocimiento de si Jorge Glas ha tenido la necesidad de volver a un centro de salud, agregó. Vera retrató a Glas como una persona que podría entrar en cuadro depresivo debido a que no tiene acceso a sus estudios en línea y también porque pasa a oscuras a partir de las 18 en la celda. Por otra parte, dijo que le preocupa muchísimo la huelga de hambre que mantiene hace más de un mes su cliente porque en cualquier momento puede tener algún tipo de consecuencia irreversible en su salud. Indicó que le ha expresado su preocupación con la abstinencia de alimentos, pero entiende que Glas lo hace para reivindicar el trato injusto que está teniendo, de que él ha sido y sigue siendo un rehén del gobierno, y específicamente de la fiscal general del Estado, antes de los mandatos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, y en la actualidad en el régimen de Daniel Noboa. El exsegundo mandatario tiene 2 sentencias en firme por casos de corrupción.
en tanto que en enero pasado recibió una orden de prisión preventiva dentro del proceso penal por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que es investigado por sus intervenciones como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Desde Europa, Sonia Vera explicó que durante las visitas de Andrés Villegas a La Roca la presencia de militares armados no permite al equipo legal sostener una entrevista privada con su defendido. Reveló que a Villegas le revisan la documentación sobre la estrategia. Eso es totalmente violatorio a los derechos humanos. Inclusive cuando nosotros estamos conectados no tenemos privacidad tampoco. Es un derecho internacional que se ha solicitado. Sin embargo, en todos los pedidos de acceso siempre se lo pide y no es respetado, enfatizó. Sobre el trato que recibe por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, dijo no tener conocimiento. La verdad es que como no tenemos opción a tener una reunión en privado, no podemos saber si está siendo coaccionado por las mismas personas que lo están vigilando, o sea, no podemos saber si es que una persona está siendo coaccionada. Mientras no tengamos el acceso a una entrevista en privado con Jorge Glass es imposible saber si él ha sufrido algún tipo de coacción, indicó. Seguimos con las noticias. Vicepresidenta Verónica Abad no rendirá versión por el caso Nene ante la Fiscalía. El abogado de la segunda mandataria solicitó se aclare si comparecerá en calidad de testigo o de sospechosa. La vicepresidenta Verónica Abad no rendirá versión por el caso Nene, este 28 de mayo de 2024. Así lo confirmó su abogado Oswaldo Trujillo a Diario La Hora y dijo que se ha pedido a la Fiscalía General del Estado precisar bajo qué figura se pidió su versión. Nosotros hemos solicitado que la Fiscalía aclare si comparece en calidad de testigo o de sospechosa. Si es en calidad de testigo, el Código Orgánico Integral Penal prohíbe que una madre declare en contra de su hijo o viceversa, indicó. Trujillo dijo que si la convocatoria es en calidad de sospechosa, la vicepresidenta tiene fuero de corte por lo que tendría que ser un miembro de la Corte Nacional quien tome la versión. El 23 de mayo del 2024 la Fiscalía solicitó nuevas diligencias dentro de las investigaciones del caso. Una de ellas es convocar a la segunda mandataria a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento el día 28 de mayo del 2024 a las 16. Además, se dispone que autorice para la causa un abogado patrocinador en defensa de sus intereses. Dentro de la instrucción fiscal se determinó que la diligencia se realizará en el despacho de la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 2, ubicado en la Avenida Patria y Juan León Mera, edificio de la Fiscalía General del Estado. La vicepresidenta cumple funciones como embajadora de paz en Israel. En tanto, el caso se enmarca en la investigación por tentativa del delito de oferta de tráfico de influencias que involucra a Francisco Sebastiana, hijo de la vicepresidenta. Un audio confirmaría la versión del denunciante ante la Fiscalía, Guamo P., de que le pedían dinero a cambio de un cargo público. El caso judicial bautizado como Nene. En el audio judicializado, Sebastián B. y Rommel P. hablan sobre de pagos acordados y que estos debían ser cancelados antes del feriado de Carnaval, de los meses de diciembre y enero. Rommel P. recibía un sueldo de 2.800, con el descuento respectivo del aporte al ISS de 375, pero tenía que entregar 2.600 a Sebastián B., por lo que de su sueldo le quedaba 200. En el diálogo pactan que se tome 500 para poder solventar los gastos e incluso hablan de que no fue posible un cargo en Israel, porque se necesitaba de un título de tercer nivel. El audio está judicializado a la espera nuevos impulsos en este caso que relaciona directamente al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Francisco Sebastián Bea fue detenido el 22 de marzo de 2024 en su estudio de abogados localizada en el Centro Histórico de Cuenca. En esa ciudad, la policía y la fiscalía realizaron otro allanamiento, al igual que en Quito, todo bajo el caso al que se le denomina Nene. Al día siguiente fue remitido hasta La Roca, pues se le ordenó prisión preventiva, luego de que el fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, le formuló cargos como presunto autor directo del delito de oferta de tráfico de influencias. El pasado 7 de mayo, Sebastián Bea dejó la cárcel de máxima seguridad La Roca luego de ejecutarse la caución de 20.000 y por disposición de la jueza de garantías penitenciarias de Guayaquil, María Fernanda Castro Angos, se emitió la boleta de excarcelación. Con ello, el involucrado en el caso Nene podrá defenderse en libertad. Seguimos con las noticias. La Fiscalía solicitó el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y Mayra Salazar a pocos días de que se cierre la instrucción fiscal en el caso Purga. Estas mismas personas esperan someterse a un procedimiento abreviado en otro caso relacionado. 5 días después de que la ex relacionadora pública de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, rindió su versión en el caso Purga, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez Javier de la Cadena que fije fecha y hora para receptar tanto su testimonio anticipado como el del socio de Leandro Norero, Daniel Salcedo, aunque en este proceso
ambos figuran en calidad de testigos. En el conocido caso Metástasis, como procesados, han dado a conocer su decisión de someterse a un procedimiento abreviado, es decir, reconocer su participación en el delito de delincuencia organizada y llegar a un acuerdo con Fiscalía para obtener una pena menor. Consiste en un ganar-ganar. Fiscalía se ahorra recursos, tiempo en la tramitación del caso, ¿no es cierto?, en la acusación, etcétera, porque esta persona se declara culpable básicamente. Y gana también el procesado porque hay una reducción de pena, hasta 1/3 de la... De los 52 procesados en el caso Metástasis, 13 han solicitado este juicio directo, entre ellos el administrador de los bienes de Leandro Norero, Elide Angulo, y los exjueces Ángel Lindao y Emerson Curipayo. No obstante, esto dependerá de la fiscal general, quien es la que podrá solicitar este procedimiento al juez de la causa. De acuerdo al abogado penalista Pablo Encalada, sumado a este proceso, se podría dar, dependiendo del caso, una cooperación eficaz. Pero lo que suele hacer Fiscalía es hacer las dos cosas paralelamente. Y la reducción en realidad por vía de cooperación es todavía más importante porque puede llegar al 10% de la pena. Podríamos reducir a 7 meses de cárcel. El próximo lunes 3 de junio se conocerá si efectivamente se desarrolla o no este procedimiento abreviado y quiénes se podrían acoger, pues se ha fijado para este día la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los 52 implicados. El proceso se deberá dar antes de esta etapa. La sucesión presidencial en época electoral entra en debate tras declaraciones del viceministro de Gobierno. Especialistas en la materia afirman que Daniel Noboa deberá apegarse al mandato constitucional para evitar sanciones. Por el momento difícil. El tiempo y la Constitución de Montecristi son en estos momentos los caminos pedregosos que el presidente Daniel Noboa tendrá que caminar si de sucesión se trata. Así lo afirmó el experto en Derecho Constitucional Andrés Ortiz, quien detalla que si se está buscando configurar un juicio político como lo establece el artículo 129, se deberá tomar en cuenta 3 puntos importantes. Se necesita, por ejemplo, que haya incurrido en delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa. En el caso de ir por el artículo 146 de la Constitución, en el cual se establece que por ausencias simultáneas y definitivas del presidente o vicepresidente asumirá de manera temporal la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. Aldrin Gómez, experto en Derecho Constitucional, agrega. Este no es el caso, no puede hablarse de una ausencia temporal y menos aún de una ausencia definitiva de la vicepresidente, porque ella está haciendo precisamente lo que dice la Constitución. Pero sí hay una vía menos tortuosa y quizás la más viable para el jefe de Estado, señalan ambos constitucionalistas, y es el artículo 93 del Código de la Democracia. Que mañana el presidente de la República pida una interpretación al señor Procurador General del Estado, le diga, oiga, yo no me estoy reeligiendo, esta es mi primera elección, yo simplemente estoy terminando un periodo, no me debo acoger a la licencia. Si tú haces una interpretación de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución y de lo que dijo la Corte Constitucional, el presidente Noboa podría, por esta vez, ejercer su cargo de presidente mientras él se encuentra en campaña. Aunque a Ortiz le preocupe la insistencia del gobierno de querer colocar un ministro en el encargo, dado que aquí el mandatario... Él pudiera estar incurriendo en un desacato a un mandato constitucional. En todo esto, el tiempo del Consejo Nacional Electoral también entra para apretar aún más la decisión de un presidente que deberá inscribir su candidatura en septiembre y además de cumplir con una agenda de campaña que inicia desde el 6 de enero hasta el 9 de febrero.